Todos creemos conocer nuestro planeta. Lo estudiamos en la escuela, vemos documentales, leemos artículos científicos. Pensamos que la Tierra es ese lugar familiar, donde la humanidad ha prosperado durante miles de años, donde las montañas son solo montañas, los océanos son solo agua salada, y el suelo bajo nuestros pies es simplemente tierra firme. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo lo que creías saber sobre nuestro hogar es apenas una fracción diminuta de una verdad mucho más oscura y aterradora? ¿Qué pasaría si te revelara que científicos alrededor del mundo han documentado fenómenos en este planeta que desafían toda lógica, toda razón y toda explicación científica conocida? Bienvenidos a Vestigios Ocultos, el canal donde exploramos los misterios más perturbadores que la ciencia no puede explicar. Si es la primera vez que nos ves, suscríbete ahora porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que percibes el mundo que te rodea. Y antes de continuar, déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, porque necesito saber cuántos de ustedes están listos para enfrentar estas verdades. Este no es un video de ficción. Todo lo que vas a escuchar está documentado, verificado y registrado por instituciones científicas reconocidas mundialmente. Pero aquí está el detalle inquietante. Muchos de estos descubrimientos han sido minimizados, ocultados o simplemente ignorados porque no encajan en nuestra comprensión actual del planeta. Son hallazgos que mantienen despiertos a los investigadores por las noches, preguntándose si realmente sabemos en qué tipo de mundo vivimos. Hablamos de un planeta que esconde criaturas en sus profundidades oceánicas, que violan todas las leyes biológicas conocidas. Organismos que no deberían poder existir según nuestra comprensión de la vida, pero que prosperan en condiciones que matarían instantáneamente a cualquier otra forma de vida en la Tierra. Hablamos de formaciones geológicas que se comportan de maneras que desafían las leyes fundamentales de la física, moviéndose solas, generando campos electromagnéticos inexplicables o emitiendo sonidos que no tienen ninguna explicación lógica. Imagina caminar por un bosque donde los árboles literalmente explotan sin previo aviso, lanzando astillas a velocidades letales. Imagina estar en medio del océano y presenciar cómo el agua comienza a brillar con una intensidad cegadora, iluminando kilómetros de superficie marina con un resplandor que no proviene de ninguna fuente conocida. Imagina pisar un suelo donde la gravedad simplemente decide dejar de funcionar como debería, donde los objetos caen hacia arriba en lugar de hacia abajo, desafiando la fuerza más fundamental del universo. Estos no son cuentos de terror, son realidades documentadas que ocurren en nuestro planeta ahora mismo, mientras tú escuchas estas palabras. La pregunta que deberíamos hacernos no es si estos fenómenos existen, porque la evidencia es abrumadora e innegable. La pregunta real es por qué nos han mantenido en la ignorancia durante tanto tiempo. ¿Por qué la información sobre estos descubrimientos se filtra lentamente, en pequeñas dosis, como si alguien o algo estuviera controlando cuánto podemos saber sobre el verdadero rostro de nuestro planeta? La Tierra tiene 1.500 millones de años. Durante todo ese tiempo, ha sido testigo de eventos cataclísmicos que han borrado civilizaciones enteras, extinguido especies completas y reconfigurado continentes enteros. Pero lo más aterrador no son los eventos del pasado. Lo verdaderamente perturbador es descubrir que muchos de esos fenómenos nunca dejaron de ocurrir.
están sucediendo ahora, en este preciso momento, en lugares remotos del planeta que la mayoría de la humanidad prefiere ignorar. Hay zonas en la Tierra donde las brújulas enloquecen girando sin control, donde los dispositivos electrónicos fallan sin razón aparente, y donde las personas que se aventuran a entrar reportan experiencias que desafían toda explicación racional. Lugares donde el tiempo parece comport. Descendamos ahora a las profundidades más oscuras de nuestro planeta, a lugares donde la luz del sol nunca ha llegado, donde la presión es tan intensa que aplastaría un submarino nuclear como si fuera una lata de refresco. Creemos que conocemos los océanos, pero la realidad es que hemos explorado menos del 5% de las profundidades marinas. Y lo que hemos encontrado en ese diminuto porcentaje explorado ha dejado a los científicos completamente aterrorizados y cuestionando todo lo que creían saber sobre la vida en la Tierra. En el año 2012, un equipo de biólogos marinos descendió a la fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano, ubicado a 11.000 metros bajo la superficie. Lo que esperaban encontrar era un desierto estéril, un lugar vacío donde ninguna forma de vida podría sobrevivir bajo una presión 1000 veces mayor que la atmosférica. Pero lo que sus cámaras capturaron los dejó sin palabras. Criaturas masivas, translúcidas, con anatomías que desafían toda lógica biológica, nadando tranquilamente en condiciones que deberían ser absolutamente letales para cualquier organismo conocido. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Estas criaturas no solo sobreviven en esas condiciones imposibles, prosperan en ellas. Sus cuerpos están compuestos de tejidos que no deberían poder existir según nuestra comprensión de la bioquímica. Algunos de estos organismos carecen completamente de sistemas circulatorios. Otros no tienen cerebro en el sentido tradicional, pero muestran comportamientos de caza coordinados y complejos. Hay peces con dientes transparentes más duros que el acero, medusas del tamaño de autobuses, con tentáculos que se extienden por cientos de metros, y criaturas gelatinosas que parecen desafiar las leyes de la física al moverse a velocidades imposibles sin ningún sistema muscular aparente. Los científicos descubrieron algo aún más inquietante en las chimeneas hidrotermales del fondo oceánico. Estos respiraderos volcánicos submarinos expulsan agua a temperaturas superiores a 400 grados centígrados, mezclada con compuestos químicos tan tóxicos que disolverían carne humana en segundos. La lógica nos dice que nada podría vivir cerca de estos infiernos submarinos. Pero la realidad es que estos lugares están repletos de vida. Gusanos tubulares gigantes de más de 2 metros de longitud que no tienen boca, no tienen estómago y no tienen sistema digestivo, pero que de alguna manera obtienen nutrientes directamente de bacterias simbióticas que viven dentro de sus cuerpos. Estas bacterias son quizás el descubrimiento más aterrador de todos. Se alimentan de sulfuro de hidrógeno, un gas letal para prácticamente todas las formas de vida conocidas. Convierten químicos venenosos en energía a través de un proceso llamado quimiosíntesis, algo que no debería ser posible según las leyes biológicas que hemos establecido. Y aquí está lo que mantiene despiertos a los científicos por las noches. Estas bacterias no evolucionaron recientemente. Análisis genéticos sugieren que han existido prácticamente sin cambios durante 3.500 millones de años. Son anteriores a casi toda la vida en la Tierra,
lo que significa que prosperaban en condiciones infernales mucho antes de que existiera el oxígeno en nuestra atmósfera. Pero las profundidades oceánicas guardan criaturas aún más perturbadoras. En el año 2018, pescadores en las costas de Japón capturaron accidentalmente algo que los científicos nunca habían visto antes: un pez con órganos internos visibles a través de una piel completamente transparente. No era un juvenil ni una larva. Era un adulto completamente desarrollado, con un cráneo transparente que permitía ver su cerebro funcionando en tiempo real. Los biólogos lo llamaron pez barril, pero ese nombre no captura lo verdaderamente antinatural de este organismo. Sus ojos no están donde deberían estar. En lugar de mirar hacia los lados, están dentro de su cabeza transparente, apuntando hacia arriba en una configuración que viola todos los principios de la evolución ocular conocidos. Y luego está el pulpo Dumbo, descubierto a profundidades de 7.000 metros. Este cefalópodo tiene orejas que parecen sacadas de una caricatura, pero su verdadera anomalía está en su sistema nervioso. Posee más neuronas en sus tentáculos que en su cerebro central. Cada tentáculo puede tomar decisiones independientes, resolver problemas complejos y reaccionar a estímulos sin ninguna orden del cerebro principal. Es como si cada extremidad fuera un organismo separado con su propia inteligencia, trabajando en conjunto, pero capaz de funcionar de manera autónoma. Esto desafía completamente nuestra comprensión de cómo debe funcionar un sistema nervioso. Pero quizás el descubrimiento más inquietante ocurrió en el año 2020, cuando oceanógrafos exploraban una fosa submarina frente a las costas de Australia. A 1.000 metros de profundidad, sus sensores detectaron algo masivo moviéndose en la oscuridad total. Las imágenes de sonar mostraban una criatura de aproximadamente 30 metros de longitud, más grande que una ballena azul, pero con una anatomía completamente desconocida. Cuando finalmente lograron capturar imágenes de video, lo que vieron los dejó helados. Una masa gelatinosa y bioluminiscente que pulsaba con luz propia, cambiando de forma constantemente, como si no tuviera una estructura corporal fija. No se parecía a nada que hubieran visto antes. Los intentos de clasificar esta criatura han fracasado completamente. No encaja en ninguna categoría conocida de vida. Ahora subamos desde las profundidades oceánicas hacia la superficie sólida de nuestro planeta. Creemos que la Tierra bajo nuestros pies es estable, predecible, gobernada por leyes geológicas que hemos estudiado durante siglos. Pero la realidad es que existen fenómenos en la corteza terrestre que desafían completamente las leyes fundamentales de la física. Formaciones rocosas que se comportan de maneras imposibles, montañas que emiten sonidos sin explicación, y lagos que literalmente explotan matando a miles en cuestión de segundos. Comencemos con uno de los misterios geológicos más perturbadores del planeta: las rocas navegantes del Valle de la Muerte en California. Durante décadas, investigadores documentaron enormes piedras de hasta 300 kilogramos de peso que se movían solas a través del lecho seco del lago, dejando rastros perfectamente visibles en el suelo. Estas rocas viajaban distancias de hasta cientos de metros, trazando líneas rectas, curvas pronunciadas e incluso giros en ángulo recto. No había huellas humanas, no había evidencia de maquinaria, y nadie jamás había presenciado el movimiento en tiempo real. Los geólogos instalaron cámaras de vigilancia durante años sin capturar nada.
como si las piedras supieran cuándo estaban siendo observadas. No fue sino hasta el año 2014 que finalmente se capturó el fenómeno en video. Y la explicación solo generó más preguntas. Las rocas se movían cuando una combinación extremadamente rara de condiciones se alineaba. Lluvia nocturna, que formaba una delgada capa de hielo, seguida por vientos específicos y temperaturas precisas al amanecer. Pero aquí está el problema, que los científicos no pueden resolver. Las rocas no se mueven todas en la misma dirección. Algunas van hacia el norte, mientras otras van hacia el sur. Algunas trazan espirales, mientras otras marcan líneas perfectamente rectas. Todo esto ocurriendo simultáneamente bajo las mismas condiciones ambientales. Las leyes de la física nos dicen que objetos sometidos a las mismas fuerzas deberían comportarse de manera idéntica, pero estas rocas parecen tener voluntad propia. Pero eso no es nada comparado con las montañas cantantes de Nevada. En la cordillera de Sand Mountain, los geólogos han documentado dunas de arena que emiten sonidos de baja frecuencia sin ninguna razón aparente. No son ecos del viento ni vibraciones sísmicas. Son tonos puros y sostenidos que pueden durar hasta 15 minutos, generando frecuencias tan bajas que se sienten más que se escuchan. Los lugareños las llaman las montañas que gimen, y hay registros históricos de estos sonidos que datan de hace más de 200 años. Los científicos han intentado replicar el fenómeno en laboratorio y han fracasado completamente. La arena de estas dunas, cuando se analiza, es químicamente idéntica a la arena común, pero su comportamiento acústico desafía toda explicación física conocida. Ahora hablemos de algo verdaderamente aterrador: los lagos asesinos de Camerún. En agosto de 1986, el lago Níos, en África Central, literalmente explotó durante la noche. Una nube invisible de dióxido de carbono, pesada como el agua, pero completamente inodora, se deslizó desde el lago cubriendo un radio de 25 kilómetros. En cuestión de minutos, 1.700 personas y miles de animales cayeron muertos instantáneamente. No hubo advertencia, no hubo señales previas, solo muerte silenciosa que llegó en la oscuridad. Los sobrevivientes describieron escenas apocalípticas: familias enteras muertas en sus camas, ganado desplomado en los campos, un silencio absoluto donde antes había vida. La explicación científica es que el lago había acumulado cantidades masivas de dióxido de carbono, disuelto en sus aguas profundas durante años, liberándolo todo de golpe en lo que se conoce como erupción límnica. Pero aquí está lo que mantiene a los geólogos aterrorizados. No sabemos qué desencadenó la explosión. No hubo terremoto, no hubo erupción volcánica, no hubo deslizamiento de tierra. El lago simplemente decidió liberar su carga mortal sin ninguna razón identificable. Y lo más perturbador es que hay docenas de lagos similares alrededor del mundo con las mismas condiciones. Cualquiera de ellos podría explotar en cualquier momento, sin absolutamente ninguna advertencia previa. Pero los fenómenos geológicos más inquietantes son las anomalías gravitacionales. En Oregón existe un lugar conocido como Oregon Vortex, donde los objetos parecen desafiar la gravedad. Las bolas ruedan cuesta arriba, las personas cambian de altura dependiendo de dónde se paren, y los péndulos cuelgan en ángulos imposibles. Los escépticos lo atribuyen a ilusiones ópticas, pero los estudios con instrumentos de precisión han confirmado que algo está definitivamente mal
con la gravedad en ese lugar específico. Los medidores de gravedad registran fluctuaciones que no deberían existir, variaciones que desafían las ecuaciones de Newton y Einstein por igual. En la India existe una carretera en Existen, lugares en nuestro planeta donde las leyes naturales simplemente colapsan. Zonas geográficas específicas donde la brújula enloquece girando sin control, donde los relojes se detienen sin razón y donde las personas que entran experimentan fenómenos que desafían toda explicación racional. Estos no son cuentos de campamento ni leyendas urbanas. Son ubicaciones reales, documentadas por científicos, donde algo fundamentalmente incorrecto está sucediendo con la realidad misma. Comencemos con el más famoso y aterrador de todos, el Triángulo de las Bermudas. Sí, todos hemos escuchado las historias, pero lo que no te han contado es la magnitud real de las desapariciones documentadas. Desde 1918 hasta el presente, más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido sin dejar absolutamente ningún rastro en esta región del Atlántico. No estamos hablando de naufragios donde se encuentran restos. Estamos hablando de desapariciones totales donde equipos de búsqueda con tecnología avanzada no encuentran ni una sola pieza de evidencia. Aviones que estaban en contacto por radio un segundo y completamente desaparecidos al siguiente, sin señales de socorro, sin restos flotantes, sin manchas de combustible, simplemente borrados de la existencia. El caso más perturbador es el vuelo 19, una formación de 5 bombarderos Avenger de la Marina estadounidense, que desaparecieron en diciembre de 1945. Estos eran pilotos experimentados en condiciones climáticas perfectas. Las últimas transmisiones de radio fueron absolutamente aterradoras. El líder de la escuadrilla reportó que sus brújulas habían dejado de funcionar, que no sabían dónde estaban y que el océano debajo de ellos no se veía normal. Cuando enviaron un avión de rescate con 13 tripulantes, ese avión también desapareció sin rastro minutos después del despegue. 6 aeronaves y 27 hombres simplemente se desvanecieron del espacio y el tiempo. Las búsquedas masivas que duraron semanas no encontraron nada, absolutamente nada. Pero el Triángulo de las Bermudas no es el único lugar maldito del planeta. En Alaska existe el Triángulo de Alaska, una región donde han desaparecido más de 16.000 personas desde 1988. Ese número es tan asombrosamente alto que supera las tasas de desaparición de cualquier otra región del mundo por un margen estadísticamente imposible. Excursionistas experimentados, pilotos veteranos y grupos enteros de turistas simplemente se desvanecen en esta área sin dejar rastro. Los equipos de búsqueda y rescate reportan fallas en sus instrumentos de navegación, pérdida de señales GPS y una sensación opresiva de estar siendo observados por algo invisible en el bosque. Los pueblos nativos de Alaska han evitado esta región durante siglos, contando historias de un lugar donde los espíritus se llevan a las personas que no respetan la tierra. Los científicos descartaron estas historias como superstición hasta que comenzaron a documentar las anomalías electromagnéticas masivas en el área. Hay puntos específicos donde las brújulas giran salvajemente, donde los equipos electrónicos fallan instantáneamente y donde las comunicaciones por radio se llenan de interferencias inexplicables que suenan casi como voces distorsionadas. Los geólogos no pueden explicar la fuente de estas anomalías.
No hay depósitos minerales inusuales, no hay actividad volcánica, no hay nada en la composición del suelo que pueda generar campos electromagnéticos de esta intensidad. En Michigan existe el Triángulo de Michigan, en el lago Michigan, donde más de una docena de aviones han desaparecido en circunstancias idénticas a las del Triángulo de las Bermudas. El caso más perturbador ocurrió en 1950, cuando el vuelo 2501 de Northwest Airlines desapareció con 58 personas a bordo. El avión estaba volando en condiciones perfectas, manteniendo contacto regular con las torres de control. En su última transmisión, el piloto reportó que todo estaba normal y que comenzaría el descenso hacia el aeropuerto. Nunca llegó. Búsquedas exhaustivas del lago encontraron absolutamente nada. Ni restos del fuselaje, ni cuerpos, ni equipaje, ni siquiera manchas de combustible en la superficie del agua. Era como si el avión hubiera sido borrado de la existencia en pleno vuelo. Pero quizás el lugar más aterrador es el llamado Mar del Diablo, frente a las costas de Japón. Esta región ha devorado más barcos que el Triángulo de las Bermudas, pero recibe mucha menos atención mediática. Los pescadores japoneses la conocen como la zona de no retorno, y con razón. Docenas de embarcaciones desaparecen cada año en aguas tranquilas y claras. Lo más perturbador es que los sobrevivientes de encuentros cercanos en esta zona reportan experiencias casi idénticas. Una niebla densa que aparece de la nada, fallos en todos los instrumentos electrónicos y una sensación abrumadora de que el tiempo mismo se está distorsionando. Algunos marineros juran que han visto sus relojes moverse hacia atrás, que han experimentado horas de tiempo perdido que no pueden explicar, y que han presenciado el océano brillando con una luz verde antinatural que no proviene de ninguna fuente identificable. El gobierno japonés estaba tan preocupado que en 1952 ahora dirijamos nuestra atención hacia arriba, hacia la atmósfera que nos rodea. Creemos entender el clima, tenemos modelos meteorológicos sofisticados, satélites que monitorean cada nube y supercomputadoras que predicen tormentas con días de anticipación. Pero la realidad es que nuestra atmósfera produce fenómenos que desafían completamente nuestros modelos científicos más avanzados. Eventos climáticos que no deberían ser posibles según las leyes de la termodinámica y la física atmosférica, pero que ocurren de todas formas, aterrorizando a meteorólogos que no pueden explicar lo que están presenciando. Comencemos con uno de los fenómenos más perturbadores, la lluvia de sangre. En Kerala, India, durante el verano de 2001, el cielo literalmente sangró. Durante semanas, lluvia de color rojo brillante cayó sobre la región, tiñendo calles, edificios y ropa con un líquido carmesí que parecía sangre fresca. Los lugareños entraron en pánico, creyendo que era una señal del apocalipsis. Pero cuando los científicos analizaron las muestras, lo que encontraron fue aún más inquietante que sangre. El líquido contenía células biológicas sin núcleo, estructuras que no coincidían con ninguna forma de vida conocida en la Tierra. Estas células podían reproducirse incluso a temperaturas de 300 grados centígrados, una temperatura que debería esterilizar completamente cualquier organismo terrestre. Las teorías iniciales sugerían que eran esporas de algas transportadas por el viento, pero ninguna especie de alga conocida tiene células sin núcleo
ni puede sobrevivir a esas temperaturas extremas. Algunos científicos propusieron algo aún más aterrador: que estas células provenían del espacio exterior, traídas por meteoritos que se desintegraron en la atmósfera. Si eso es cierto, significa que lluvia de origen extraterrestre está cayendo sobre nuestro planeta, trayendo formas de vida que no evolucionaron aquí. Y lo más perturbador es que este fenómeno no es único de Kerala. Ha ocurrido en España, Sri Lanka y Colombia, siempre con las mismas células misteriosas que desafían clasificación biológica. Pero las anomalías atmosféricas se vuelven aún más aterradoras. En mayo de 1995, una tormenta de granizo en Bangladesh produjo bloques de hielo del tamaño de refrigeradores que caían del cielo a velocidades letales. Estos no eran simplemente piedras de granizo grandes, eran masas sólidas de hielo que pesaban más de 1 kilogramo cada una, cayendo con suficiente fuerza como para atravesar techos de concreto y aplastar vehículos como si fueran juguetes. La tormenta mató a 92 personas en cuestión de minutos y dejó a los meteorólogos completamente desconcertados. Las leyes de la física atmosférica nos dicen que el granizo no puede crecer más allá de cierto tamaño, porque las corrientes ascendentes necesarias para mantenerlo en el aire se vuelven físicamente imposibles. Pero este granizo desafiaba esas leyes, creciendo a tamaños que simplemente no deberían existir. Y luego están los tornados de fuego, un fenómeno tan terrorífico que parece sacado de una película de desastres, pero son completamente reales. Durante incendios forestales masivos, condiciones atmosféricas específicas pueden crear vórtices de llamas que alcanzan temperaturas de más de 1000 grados centígrados. Estos tornados de fuego tienen vientos que superan los 300 kilómetros por hora, succionando todo a su paso y convirtiéndolo en cenizas instantáneamente. En 2003, un tornado de fuego en Canberra, Australia, alcanzó una altura de 3 kilómetros y devastó suburbios enteros en cuestión de segundos. Los bomberos que intentaron combatirlo describieron un monstruo viviente de fuego que se movía con inteligencia aparente, cambiando de dirección impredeciblemente y generando su propio clima interno con rayos que surgían de las llamas mismas. Los científicos no pueden predecir cuándo se formará un tornado de fuego, ni controlar su comportamiento una vez que a par. Ahora dirijamos nuestra atención hacia arriba, hacia la atmósfera que nos rodea. Creemos entender el clima, tenemos modelos meteorológicos sofisticados, satélites que monitorean cada nube y supercomputadoras que predicen tormentas con días de anticipación. Pero la realidad es que nuestra atmósfera produce fenómenos que desafían completamente nuestros modelos científicos más avanzados. Eventos climáticos que no deberían ser posibles según las leyes de la termodinámica y la física atmosférica, pero que ocurren de todas formas, aterrorizando a meteorólogos que no pueden explicar lo que están presenciando. Comencemos con uno de los fenómenos más perturbadores: la lluvia de sangre. En Kerala, India, durante el verano de 2001, el cielo literalmente sangró. Durante semanas, lluvia de color rojo brillante cayó sobre la región, tiñendo calles, edificios y ropa con un líquido carmesí que parecía sangre fresca. Los lugareños entraron en pánico, creyendo que era una señal del apocalipsis. Pero cuando los científicos analizaron las muestras, lo que encontraron fue aún más inquietante que sangre. El líquido contenía células biológicas sin núcleo,
estructuras que no coincidían con ninguna forma de vida conocida en la Tierra. Estas células podían reproducirse incluso a temperaturas de 300 grados centígrados, una temperatura que debería esterilizar completamente cualquier organismo terrestre. Las teorías iniciales sugerían que eran esporas de algas transportadas por el viento, pero ninguna especie de alga conocida tiene células sin núcleo ni puede sobrevivir a esas temperaturas extremas. Algunos científicos propusieron algo aún más aterrador, que estas células provenían del espacio exterior, traídas por meteoritos que se desintegraron en la atmósfera. Si eso es cierto, significa que lluvia de origen extraterrestre está cayendo sobre nuestro planeta, trayendo formas de vida que no evolucionaron aquí. Y lo más perturbador es que este fenómeno no es único de Kerala. Ha ocurrido en España, Sri Lanka y Colombia, siempre con las mismas células misteriosas que desafían clasificación biológica. Pero las anomalías atmosféricas se vuelven aún más aterradoras. En mayo de 1995, una tormenta de granizo en Bangladesh produjo bloques de hielo del tamaño de refrigeradores que caían del cielo a velocidades letales. Estos no eran simplemente piedras de granizo grandes, eran masas sólidas de hielo que pesaban más de 1 kilogramo cada una, cayendo con suficiente fuerza como para atravesar techos de concreto y aplastar vehículos como si fueran juguetes. La tormenta mató a 92 personas en cuestión de minutos y dejó a los meteorólogos completamente desconcertados. Las leyes de la física atmosférica nos dicen que el granizo no puede crecer más allá de cierto tamaño, porque las corrientes ascendentes necesarias para mantenerlo en el aire se vuelven físicamente imposibles. Pero este granizo desafiaba esas leyes, creciendo a tamaños que simplemente no deberían existir. Y luego están los tornados de fuego, un fenómeno tan terrorífico que parece sacado de una película de desastres. Pero son completamente reales. Durante incendios forestales masivos, condiciones atmosféricas específicas pueden crear vórtices de llamas que alcanzan temperaturas de más de 1000 grados centígrados. Estos tornados de fuego tienen vientos que superan los 300 kilómetros por hora, succionando todo a su paso y convirtiéndolo en cenizas instantáneamente. En 2003, un tornado de fuego en Canberra, Australia, alcanzó una altura de 3 kilómetros y devastó suburbios enteros en cuestión de segundos. Los bomberos que intentaron combatirlo describieron un monstruo viviente de fuego que se movía con inteligencia aparente, cambiando de dirección impredeciblemente y generando su propio clima interno con rayos que surgían de las llamas mismas. Los científicos no pueden predecir cuándo se formará un tornado de fuego, ni controlar su comportamiento una vez que aparece. Son caóticos, impredecibles y completamente letales. Pero lo más aterrador es que cada año se están volviendo más frecuentes a medida que los incendios forestales se intensifican globalmente. Algunos meteorólogos especulan que estamos presenciando el nacimiento de un nuevo tipo de fenómeno atmosférico, algo que nuestros modelos climáticos nunca anticiparon, porque las condiciones necesarias para su formación no deberían ser tan comunes. Pero nada se compara con las tormentas de polvo masivas que han comenzado a aparecer con frecuencia alarmante. En 2009, una tormenta de polvo en Australia creó un muro de arena de 100 metros de altura que se extendía por más de 500 kilómetros de ancho. Esta pared roja de polvo avanzó sobre Sydney como una ola sólida,
sumergiendo la ciudad en una oscuridad apocalíptica en pleno día. La visibilidad se redujo a cero. Los sistemas de ventilación colapsaron por la cantidad de polvo en el aire, y miles de personas fueron hospitalizadas por problemas respiratorios. Pero lo verdaderamente perturbador fue la velocidad a la que se formó. Los meteorólogos tenían apenas 30 minutos de advertencia antes de que la tormenta golpeara, un tiempo insuficiente para evacuar o prepararse adecuadamente. Estas tormentas de polvo masivas están ocurriendo en regiones donde históricamente eran raras o inexistentes. En 2015, una tormenta similar golpeó Phoenix, Arizona, creando condiciones que los residentes veteranos nunca habían presenciado. La tormenta generó relámpagos secos, rayos que golpeaban el suelo sin lluvia, encendiendo cientos de incendios simultáneamente. Los sistemas meteorológicos modernos no predijeron la intensidad ni la escala de estas tormentas, dejando en claro que nuestra atmósfera está comportándose de maneras que nuestros modelos no pueden capturar. Y finalmente, hablemos de los rayos volcánicos, quizás el fenómeno más espectacular y aterrador. Durante erupciones volcánicas masivas, la ceniza cargada eléctricamente en la columna eruptiva genera tormentas eléctricas internas que producen miles de rayos por minuto. Estos rayos son diferentes a los rayos normales. Son más cortos, más frecuentes, y contienen energías eléctricas que desafían nuestras ecuaciones sobre cómo se forman los relámpagos. Durante la erupción del volcán Eyjafjallajökull, en Islandia, en 2010, la columna de ceniza generó una tormenta eléctrica tan intensa que interfirió con las comunicaciones por satélite a miles de kilómetros de distancia. Los rayos saltaban horizontalmente dentro de la nube de ceniza, creando un espectáculo que parecía el fin del mundo. Y lo más perturbador es que todavía no entendemos completamente los mecanismos que generan estos rayos volcánicos, ni podemos predecir su intensidad. Existe una fuerza en el universo que consideramos absoluta, inmutable, la constante más fundamental de la física, la gravedad. Desde que Newton formuló sus leyes hace más de 300 años, hemos asumido que los objetos caen hacia abajo, que la masa atrae a la masa, y que esta fuerza es perfectamente predecible en cualquier lugar del universo. Pero hay puntos específicos en nuestro planeta donde la gravedad simplemente decide ignorar sus propias reglas. Lugares donde los objetos caen hacia arriba, donde el agua fluye cuesta arriba, y donde la fuerza más fundamental del cosmos se comporta como si estuviera completamente loca. Comencemos con la colina magnética de Ladakh, en India, un lugar que ha desconcertado a físicos durante décadas. En esta carretera específica que atraviesa el Himalaya, los vehículos con el motor completamente apagado comienzan a rodar cuesta arriba por sí solos, alcanzando velocidades de hasta 20 kilómetros por hora. No es una ilusión óptica. Los ingenieros han medido la pendiente con instrumentos de precisión láser y confirmado que es una subida real de varios grados. Los vehículos están literalmente desafiando la gravedad, moviéndose en dirección contraria a la que deberían. Los turistas visitan el lugar y quedan absolutamente estupefactos al presenciar sus propios autos subiendo la colina sin ninguna fuente de energía. La explicación local atribuye el fenómeno a campos magnéticos intensos, de ahí el nombre colina magnética. Pero cuando los geofísicos llevaron magnetómetros de alta precisión al sitio, encontraron que los campos magnéticos eran completamente normales
idénticos a cualquier otra región del planeta. No hay depósitos de hierro masivos, no hay anomalías en la corteza terrestre, no hay absolutamente nada en la composición geológica que pueda explicar por qué la gravedad funciona al revés en este lugar específico. Algunos científicos han propuesto que podría ser una anomalía gravitacional localizada, una distorsión en el espacio-tiempo causada por alguna concentración de masa desconocida debajo de la superficie. Pero esa explicación solo genera más preguntas, porque no tenemos evidencia de nada lo suficientemente masivo como para causar tal distorsión. Pero Ladakh no es el único lugar donde la gravedad se comporta de manera antinatural. En Oregón, Estados Unidos, existe el famoso Oregon Vortex, un área circular de aproximadamente 50 metros de diámetro, donde las leyes físicas parecen completamente suspendidas. Dentro de este círculo, las personas experimentan cambios aparentes en su altura, dependiendo de dónde se paren. Una persona puede pararse en un extremo del vórtex y parecer significativamente más alta que otra persona parada a solo unos metros de distancia, incluso si ambas tienen exactamente la misma estatura. Los péndulos cuelgan en ángulos imposibles. Las bolas ruedan cuesta arriba en líneas rectas y las escobas se mantienen de pie sin apoyo en posiciones que violan el centro de gravedad. Los escépticos argumentan que todo es una ilusión creada por la inclinación del terreno y la arquitectura engañosa de las estructuras en el sitio. Pero múltiples equipos científicos independientes han llevado instrumentos de medición de precisión y documentado anomalías gravitacionales reales. Los gravímetros, instrumentos diseñados para medir la fuerza de gravedad con extrema precisión, registran fluctuaciones que no deberían existir. La gravedad en ese punto específico varía de manera impredecible, oscilando entre valores más altos y más bajos que el promedio terrestre en cuestión de segundos. No hay explicación geológica, no hay variación en la densidad del suelo, no hay nada que pueda justificar estas lecturas según nuestro entendimiento actual de la física gravitacional. En Polonia existe un lugar aún más perturbador, llamado el Bosque Torcido de Grifino. Aquí, aproximadamente 400 pinos muestran una curvatura de 90 grados en sus troncos, todos doblados en la misma dirección exacta hacia el norte. Los árboles crecen horizontalmente durante los primeros metros y luego se enderezan hacia el cielo, creando formas de jota gigantes que desafían todo lo que sabemos sobre el crecimiento vegetal. Lo más inquietante es que todos los árboles fueron plantados en 1930, y la curvatura comenzó aproximadamente entre 7 y 10 años después. Algo afectó a todos estos árboles simultáneamente, forzándolos a crecer de manera antinatural. Las teorías varían desde intervención humana hasta anomalías gravitacionales. Pero aquí está el problema. Los árboles circundantes, plantados en la misma época y del mismo tipo, crecieron perfectamente rectos. Solo estos 400 árboles en un área específica se doblaron. Si fue intervención humana, ¿por qué alguien doblaría meticulosamente 400 árboles y luego desaparecería sin dejar registros? Si fue una anomalía gravitacional, ¿por qué solo afectó a estos árboles específicos y no a toda la vegetación del área? El misterio permanece sin resolver y los árboles continúan creciendo en sus formas imposibles, como si estuvieran respondiendo a una fuerza que no podemos detectar ni comprender. Pero quizás la anomalía gravitacional más aterradora está en el espacio sobre nuestras cabezas.
Los satélites que orbitan la Tierra han detectado lo que los científicos llaman el agujero de gravedad del Océano Índico, una región masiva donde la gravedad es significativamente más débil que en cualquier otro lugar del planeta. Esta anomalía cubre más de 3 millones de kilómetros cuadrados y causa que el nivel del mar sea hasta 100 metros más bajo que el promedio global. Los satélites que ahora adentrémonos en uno de los aspectos más perturbadores de nuestro planeta, la radiación. Cuando pensamos en contaminación radiactiva, imaginamos desastres nucleares modernos como Chernóbil o Fukushima. Pero la verdad es que existen lugares en la Tierra contaminados con niveles letales de radiación desde hace millones de años, mucho antes de que existiera la humanidad. Zonas donde la radiactividad natural alcanza niveles que deberían ser imposibles sin intervención tecnológica, lugares que sugieren que eventos cataclísmicos nucleares marcaron nuestro planeta en el pasado remoto, de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Comencemos con uno de los descubrimientos más inquietantes de la geología moderna: los reactores nucleares naturales de Oklo, en Gabón, África. En 1972, científicos franceses que analizaban uranio extraído de esta región africana notaron algo completamente imposible. El uranio estaba agotado, como si hubiera sido utilizado en un reactor nuclear. Pero ¿cómo podía ser eso posible cuando estos depósitos minerales tenían más de 2.000 millones de años de antigüedad? La tecnología nuclear es un invento del siglo XX. Sin embargo, aquí estaba evidencia física de que reacciones nucleares en cadena habían ocurrido naturalmente hace eones, mucho antes de que existiera vida compleja en la Tierra. Las investigaciones revelaron algo aún más asombroso. No fue una reacción nuclear caótica y explosiva. Fue una serie de reactores nucleares naturales que funcionaron de manera estable durante cientos de miles de años, generando calor y productos de fisión de manera controlada. Las condiciones necesarias para que esto ocurriera son tan específicas y improbables que desafían el cálculo de probabilidades. Se necesitaba una concentración perfecta de uranio 235, agua en cantidad exacta para moderar los neutrones, y una geometría geológica precisa para contener la reacción. Que todos estos factores se alinearan naturalmente parece casi imposible, como si alguien o algo hubiera diseñado deliberadamente las condiciones para que estos reactores funcionaran. Pero lo más perturbador es lo que estos reactores antiguos implican sobre la historia de nuestro planeta. Los productos de fisión encontrados en Oklo son idénticos a los que se generan en reactores nucleares modernos. Esto significa que hace 2.000 millones de años, procesos nucleares naturales estaban ocurriendo en la corteza terrestre con una eficiencia que rivaliza con nuestra tecnología actual. Algunos científicos especulan que podría haber habido otros reactores naturales en diferentes partes del mundo que aún no hemos descubierto, lugares donde la Tierra misma se convirtió en una planta de energía nuclear sin ninguna intervención consciente. Pero los reactores de Oklo no son la única fuente de radiación ancestral que aterroriza a los científicos. En el desierto de Rajastán, India, existe una zona conocida como el Círculo de la Muerte, un área circular perfecta de varios kilómetros de diámetro, donde los niveles de radiación son tan altos que nada puede sobrevivir. La vegetación dentro de este círculo está completamente muerta. El suelo es estéril,
y cualquier animal que entra desarrolla tumores masivos en cuestión de semanas. Los geólogos han documentado que esta radiación no proviene de depósitos naturales de uranio. Los isótopos radiactivos presentes en el suelo no coinciden con ninguna fuente geológica conocida, sugiriendo que algo catastrófico ocurrió aquí en el pasado que contaminó el área de manera permanente. Las leyendas locales hablan de una gran guerra en tiempos antiguos, donde armas que brillaban como el sol destruyeron ciudades enteras en segundos, dejando la tierra envenenada durante generaciones. Los escépticos descartan estas historias como mitología, pero la evidencia física de radiación extrema y anómala es innegable. Algunos investigadores han propuesto teorías controvertidas, sugiriendo que civilizaciones antiguas podrían haber tenido acceso a tecnología nuclear, una idea que la arqueología convencional rechaza categóricamente. Pero entonces, ¿cómo explicamos la radiación? ¿Cómo explicamos los isótopos radiactivos que no deberían estar presentes naturalmente en esas concentraciones? En América del Sur existe un lugar igualmente perturbador: la Cueva de los Tallos en Ecuador. Esta vasta red de túneles subterráneos ha sido objeto de expediciones desde los años 70, cuando el explorador Juan Morich afirmó haber descubierto una biblioteca de placas metálicas con escritura desconocida en sus profundidades. Pero lo que rara vez se menciona es que múltiples equipos de exploración han reportado niveles anormales de radiación en ciertas cámaras profundas de la cueva. Medidores Geiger, llevados por espeleólogos modernos, han detectado picos de radiación que no tienen explicación geológica. No hay depósitos de uranio, no hay radón en concentraciones suficientes, y sin embargo, la radiación está ahí, emanando de las paredes de roca, como si algo radiactivo estuviera enterrado profundamente dentro de la montaña. Los pueblos indígenas locales han evitado estas cámaras específicas durante siglos, advirtiendo que son lugares de enfermedad y muerte donde los espíritus malignos residen. Los exploradores modernos que han pasado tiempo prolongado en estas áreas radiactivas han desarrollado síntomas consistentes con envenenamiento por radiación, náuseas severas, pérdida de cabello y, en casos extremos, falla orgánica. Las muestras de roca extraídas de estas cámaras muestran trazas de elementos radiactivos que no deberían estar presentes en ese contexto geológico, sugiriendo que fueron depositados allí por algún evento o proceso que la ciencia aún no comprende. Y finalmente, hablemos de las playas negras de Kerala, India, otro punto caliente de radiación natural que desafía explicación. Estas playas contienen arenas mongemos, viajado desde las profundidades abismales del océano hasta los confines de nuestra atmósfera. Hemos explorado zonas donde las personas desaparecen sin rastro, presenciado tormentas que desafían las leyes de la física y descubierto lugares contaminados con radiación desde tiempos inmemoriales. Cada descubrimiento que hemos examinado nos ha llevado a una conclusión inevitable y aterradora. No conocemos realmente el planeta que habitamos. La Tierra no es ese hogar estable y predecible que nos enseñaron en la escuela. Es un organismo vivo, dinámico, impredecible y potencialmente consciente de nuestra presencia, de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Pensamos que hemos conquistado este planeta. Hemos construido ciudades en todos los continentes. Hemos cartografiado cada montaña y valle. Hemos enviado satélites
que fotografían cada centímetro cuadrado de la superficie. Nos sentimos seguros en nuestro conocimiento, confiados en nuestra ciencia, convencidos de que entendemos las reglas que gobiernan este mundo. Pero cada uno de los 100 fenómenos terroríficos que hemos explorado grita la misma verdad. Estamos viviendo en un planeta que opera bajo principios que aún no hemos descifrado completamente. Principios que ocasionalmente se revelan en formas tan dramáticas y aterradoras que sacuden los fundamentos mismos de nuestra comprensión científica. La Tierra tiene 1.500 millones de años de historia. Durante ese tiempo inconcebible, ha sido testigo de 5 extinciones masivas que borraron más del 90% de toda la vida. Ha visto continentes formarse y destruirse, océanos aparecer y evaporarse, atmósferas cambiar de composición radicalmente. Nuestros antepasados homínidos aparecieron hace apenas 2 millones de años, un parpadeo insignificante en la línea temporal del planeta. La civilización humana moderna tiene apenas 10.000 años. Llevamos usando tecnología avanzada menos de 200 años, y en ese diminuto fragmento de tiempo hemos tenido la arrogancia de creer que lo entendemos todo sobre este mundo antiguo y complejo. Pero la realidad es que cada año descubrimos nuevos fenómenos que desafían nuestro entendimiento. Nuevas especies en las profundidades oceánicas que no deberían poder existir. Nuevas formaciones geológicas que se comportan de maneras imposibles. Nuevas anomalías atmosféricas que nuestros modelos meteorológicos nunca predijeron. El planeta continúa sorprendiéndonos, aterrorizándonos y recordándonos que somos huéspedes temporales en un mundo que existió mucho antes que nosotros y que continuará existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Un mundo que no necesita nuestra comprensión ni nuestra aprobación para funcionar según sus propias reglas misteriosas y antiguas. Los científicos más honestos admitirán que apenas estamos arañando la superficie de lo que hay por descubrir. Hemos explorado menos del 5% de los océanos. No podemos ver más allá de los primeros kilómetros de la corteza terrestre. No entendemos completamente cómo funciona el núcleo del planeta, ni qué fuerzas exactas generan el campo magnético que nos protege de la radiación solar. Hay más misterios bajo nuestros pies y sobre nuestras cabezas de los que podríamos resolver en 1000 años de investigación intensiva. Y lo más inquietante es que algunos de estos misterios parecen estar diseñados específicamente para eludir nuestra comprensión, como si el planeta mismo estuviera guardando secretos que no está listo para revelar. Los pueblos antiguos tenían una relación diferente con la Tierra. La veían como una entidad viva, consciente, merecedora de respeto y temor. Le daban nombres de dioses y diosas, le ofrecían sacrificios, le pedían permiso antes de tomar sus recursos. La ciencia moderna descartó estas creencias como superstición primitiva, reemplazándolas con ecuaciones y modelos matemáticos que reducían el planeta a un objeto inerte gobernado por leyes físicas ciegas. Pero después de explorar todos estos fenómenos aterradores, uno debe preguntarse si los antiguos no tenían razón después de todo. Si tal vez percibían algo sobre la naturaleza viva del planeta que nosotros, en nuestra arrogancia científica, hemos perdido la capacidad de ver. Cada zona muerta donde las personas desaparecen, cada tormenta imposible que viola las leyes atmosféricas, cada criatura abisal que desafía la biología, cada anomalía gravitacional que tuerce el espacio mismo, es una ventana hacia una verdad más profunda.
La Tierra no es simplemente una bola de roca flotando en el espacio. Es un sistema increíblemente complejo, donde la geología, la biología, la atmósfera y fuerzas que aún no hemos identificado interactúan de maneras que producen fenómenos que parecen casi mágicos en su imposibilidad. Es un laboratorio cósmico donde las leyes de la física se doblan y se retuercen en configuraciones que nuestros científicos todavía están tratando de comprender. Y aquí está la verdad más aterradora de todas. Estos fenómenos no son excepciones raras.